Ya habíamos visto hasta ahorita pues varias etapas, lo que es nuestra fuente de voltaje. Entonces falta una etapa más, que es la etapa de regulación o de un regulador de voltaje. También en la parte de regulación de voltaje ustedes ya habían investigado que un regulador de voltaje es eso. No importa el voltaje que tengas entrada, la salida siempre va a tener un valor fijo. Existen múltiple cantidad de reguladores de voltaje, depende de las necesidades que nosotros tengamos. Eh, y bueno, entonces también habíamos visto que entre más pequeño sea el voltaje de rizado, pues es un poquito mejor y se va a asemejar más a una señal, ahora sí, de corriente continua. Y aparte va a servir de que va a mejorar el funcionamiento o la salida que nos da un regulador de voltaje. Entonces, la idea es que, bueno, aquí nada más hago los comentarios previos de lo que acabo de decir. Sin embargo, bueno, vamos a ver este diagrama. Este diagrama ya es más o menos el básico de una fuente de voltaje. Y digo el básico porque son las etapas mínimas para este tipo de fuentes de voltaje, ya que las fuentes de voltaje pueden tener más etapas, no son etapas únicas, pueden tener más etapas dependiendo del tipo de fuente que se tenga. Hay fuentes que pueden tener 2 o 3 etapas más, inclusive hay fuentes que tienen más de una etapa de filtrado, llegan a tener más. Prefiltrados también puede haber, bueno, puede haber muchas otras más. Y cuando hablamos de fuentes un poco más complejas como las que se tienen hoy en día, esta parte del transformador, la parte del transformador que hemos visto hasta ahorita, que es esto de aquí, pues están de acuerdo que en la actualidad sus cargadores ya no pesan, ¿no? O sea, ya no tienen un transformador gigante adentro como los antiguos. Entonces, esta parte se ha sustituido mucho por otro tipo de tecnología, que por ejemplo son las fuentes conmutadas, que reducen mucho tamaño y se le agrega una complejidad muchísimo más grande, aunque ahorra mucho espacio y peso. Entonces, comúnmente las fuentes conmutadas tienden a tener transistores que conmutan, justamente por eso se llaman así, pero bueno, los transistores son cosas que vamos a ver, es el siguiente tema a ver, pero bueno, hasta ahorita ya tenemos eso. Entonces, tenemos nuestro diagrama, ya vimos justamente la parte de la entrada, el transformador, ya vimos el puente rectificador o puente de diodos, el filtrado, y finalmente nos falta ver esto que es la parte del regulador. En sí, la parte del regulador no es la gran cosa. La idea de un regulador ya de voltaje es reducir el voltaje de rizado, es reducirlo a cero, es decir, aplanar ese voltaje. Recordemos que nosotros tenemos un voltaje del estilo algo así, lo voy a dibujar aquí. Recordemos que nosotros tenemos algo de este estilo. Les reitero, esto está exagerado para que sea más visible. Entonces recordemos que pues esto está en función de un VM, que es el voltaje máximo que alcanza a cargar nuestro capacitor, y un VL. Y entonces la diferencia de estos dos, que es el mínimo, esta parte de aquí, con el máximo, que es el VM, pues es que vamos a llamar, dijimos que lo íbamos a llamar, ese es el VR. Entonces, entre nosotros más empecemos a hacer más chiquito ese VR, pues la idea es que poco a poco se vaya aplanando más esa curva, y entonces una vez aplanada, pues tratemos de llegar a algo del estilo continuo, idealmente, claro. Sí. Entonces la idea ideal es que el regulador de voltaje haga eso. El regulador de voltaje ya tiene
ya tiene internamente, está hecho para hacer eso justamente. Hay personas que lo pueden ver o que algunas parte de alguna literatura dice que el regulador es como una segunda etapa de filtrado, que justamente lo que hace es reducir ese voltaje de rizo a cero. Eso es de forma ideal. La desventaja es que en la realidad los reguladores de voltaje no lo disminuyen completamente a cero, no son cero, ese es el problema. Llegan a tener una variación, entonces, por tanto, entre mejor diseñemos esta parte que es el filtrado, el filtro, entre mejor lo diseñamos y hagamos este voltaje de rizado lo menor posible, pues entonces vamos a tener un voltaje de rizo más pequeño, y si es más pequeño, pues el regulador de voltaje va a ser aún mejor. Entonces, una vez que ya tengamos completa esta etapa, pues ya tenemos esto que le llamé BSAL, que es el voltaje de salida, y este voltaje de salida justamente es el que ya nosotros podemos utilizar, por ejemplo, no sé, para cargar sus teléfonos, ¿no? O cosas de ese estilo. Pero bueno, aquí en el apunte pues ya les agregué toda la parte y cómo va siendo las diferentes etapas, desde que tenemos una entrada de corriente alterna, tenemos el transformador que cambia ese nivel de voltaje, luego tenemos el rectificador que mantiene ese voltaje, pero lo que hace es manejar la corriente, conducirla adecuadamente para que tengamos ahora sí que las pancitas que estaban abajo las invertamos. Después tenemos la parte regulada que decíamos que trata de aproximar a una de corriente continua, y después justamente tenemos nuestro regulador de voltaje que idealmente ya hace que sea de corriente continua. Por ejemplo, aquí yo les ponía 6 volts, que es lo que convertía el transformador, y entonces después el rectificador lo cambiaba a 6 volts, pero recuerden que ahorita, bueno, yo lo puse de forma ideal, sin embargo, nosotros no veríamos 6 volts, porque esto es el voltaje en el transformador, y esto es el voltaje M, que es el voltaje al que se carga el capacitor y la salida del puente de diodos y demás. Sin embargo, acuérdense que les había comentado que los diodos sí tienen consumo, entonces la realidad es que el BM real de aquí sería igual al voltaje en el transformador menos 2 veces el voltaje en el diodo de consumo. Solo para que lo consideren para cuando vayan a hacer su práctica. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien, ok. Entonces, lo que les decía, idealmente nosotros queremos una señal completamente pues continua, sin tener esas oscilaciones, pero pues les comentaba que en la realidad no va a pasar eso. Entonces aquí viene la diferencia. Si nosotros tenemos un voltaje de rizado, por decir algo, de 400 milivolts, lo que va a hacer el regulador de voltaje es bajar ese voltaje de rizado a una fracción del valor que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo le puse, teníamos originalmente un voltaje de rizado de 400 milivolts, ahora que se le agrega la etapa del rectificador, pues vamos a tener un voltaje de rizado menor, por ejemplo, de 50 milivolts. Entonces, más o menos está haciendo una de 8 veces, lo está reduciendo 8 veces. La realidad es que nosotros veríamos algo de este estilo, pero si nosotros lo vemos ya respecto a la original, pues a lo mejor el voltaje de rizado original se veía algo así. Perdón, se vería algo así, el voltaje de rizado original. Entonces, bueno, pues el regulador de voltaje sí hace una diferencia.
¿Y ahora en qué va a estar función de eso? ¿Cómo podemos escoger un regulador de voltaje adecuado? Pues esa diferencia o esa cómo buscarlo es primero es ver qué voltaje tenemos nosotros a la salida. O sea, por ejemplo, vamos a suponer qué voltaje tienen sus cargadores de sus teléfonos a la salida. Ay, Voltaje. 2.1 amperios. Voltaje. Ah, Me dice 5.2 volts. Ok, uno dice, alguien dijo 5.2 volts. Otro, 5 volts. 5.2 volts. otro dice 5. 5 volts, otro vuelve a decir 5.2, 5, ¿qué más? 5.02 amperes. Ok, 5.0, ¿qué más? 5.2. Ok. Entonces, por ejemplo, el mío que tengo ahorita da 5.0 y 9.0 porque es de carga rápida. Entonces, Sí. otros, por ejemplo, pueden decir como el de carga rápida, también puede decir 9.0 volts. Ajá. Eh, 5.9.0 y 5.0. exactamente. Hay otros, por ejemplo, más viejitos que también daban 12 volts. Y bueno, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este voltaje ya no varía, ¿no? Ya no tiene ninguna variación, es fijo. Yo quiero que siempre esté fijo, ¿no? Entonces, vamos a primero a considerar un voltaje de 5 volts. Entonces, se puede investigar en la red más rápidamente qué regulador de voltaje da eso. Entonces, en nuestro caso, se los voy a decir rápido, el regulador 7805 da eso, da justamente 5 volts. Entonces, bueno, les voy a compartir cómo checar, cómo buscar mejor una hoja de especificaciones. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Profesor, Dime. ¿no afectaría el voltaje de rizado que entra? Sí, comentaba eso, que el voltaje de rizado lo afecta y va a hacer que aún así nuestro regulador de voltaje varíe, pero les había comentado que va a disminuir. O sea, por ejemplo, les ponía este ejemplo de aquí. Si el voltaje de rizado tenía 400 milivolts, lo que va a hacer el regulador de voltaje es disminuir ese voltaje de rizado. O sea, si bien voy a seguir teniendo esa variación, va a ser aún menor todavía. Ok. Entonces, por eso también les comentaba que el voltaje de rizado, la etapa del regulador de voltaje, algunos o alguna cierta literatura lo ve como una etapa de filtrado 2. Por lo mismo, porque lo que hace en realidad no es eliminarlo. O sea, de forma ideal sí, que es lo que les ponía acá arriba. De forma ideal, sí lo hace. Hace una onda completamente continua. Sin embargo, en la realidad, lo que les comentaba, no hace eso. No hace eso, pero lo que sí nos va a ayudar es a disminuir ese voltaje de rizado dependiendo qué tan grande sea. Entonces, Ok. también les comentaba que por eso es muy importante que este voltaje de rizado sea lo más pequeño posible. ¿Sí, sí? Sí. Ok. Entonces, bueno. Entonces, el regulador 7805 es un regulador muy famoso. Y entonces lo que quiero que vean aquí es justamente cómo buscar. Y es muy fácil. Pues buscar en la red datasheet. Le voy a poner directamente regulador. Y desde ahí, pues Google nos da algunas sugerencias como el 7812 o el 7805. De una vez les adelanto que si el 7805 regula 5 volts, ¿cuánto creen que regula el 7812? 12 volts. 12 volts, ¿no? ¿Y el 09? 9 volts. Exactamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. No, perdón, vamos primero con el 7805. El regulador
Lo voy a poner como LM7805. Datasheet. Entonces, All Datasheet es un lugar donde pueden ustedes ver un montón de hojas de especificaciones. Entonces tenemos este. Y voy a abrir cualquiera de estos de aquí. Por ejemplo, bueno, hay que ver la descripción nada más. Todo que diga Voltage Regulator. Es 1.5 amperes positivos, o sea, sí. Voy a abrir este, por ejemplo. Me sale esta pantalla. Y, por ejemplo, abro. Le doy clic aquí en la imagen para que me abra la hoja de especificaciones. Y ahí está. Entonces, vean. Lo que me importa mucho es las primeras hojas. Bueno, este es uno general. No me voy a ir con este. Este, si se dan cuenta, dice 78XX. Lo cual quiere decir que si dice XX, de momento no lo voy a... No, aquí dice 78XX. No, el 78XX no... Es una generalización. No está mal, pero mejor voy a buscar ahorita uno que sea directamente el 7805. Entonces me regreso a donde estaba. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el de FireShield. De una vez, esto de aquí son diferentes marcas que fabrican lo mismo. Los más comunes son el FireShield y el Texas Instrument, que son muy buenas. Y que son así como bastante conocidas en el mundo de la electrónica. Aquí está. Vamos a ver el viejo confiable. Vamos a ver el Texas Instrument. Es muy importante que aprendan a leer hojas de especificaciones porque en el caso de ustedes casi no se van a dedicar al diseño, muy poco probable que se dediquen al diseño, pero sí es muy importante porque a lo mejor ustedes como industriales en algún momento les pasen alguna opción, alguna hoja de especificaciones para compra, venta, para dar ahora sí que dar su visto bueno, ¿no? Entonces sí es importante que lo vean respecto a las necesidades. Comúnmente la hoja de especificaciones nos sirve para saber si cubrimos con las necesidades adecuadas. Ahora dejen que cargue. Que fue más fácil descargarlo. Oh. Creo que no. No sabemos japonés. Sí, ahí estaba en varios idiomas, no te preocupes. Ok, bueno, vamos a remitirnos de momento a este. Es que no sé si es por mi conexión o... Ok, aquí ya cargó este no ha cargado. Ok, igual este es una generalización de varios. Pero bueno, entonces lo primero y más importante es esto que está aquí. Esto es cómo es físicamente o aproximadamente esto que está aquí. Y lo más importante es cuáles son su configuración de patitas. Es decir, la patita 1 dice que es mi entrada. Es decir, si esta es mi entrada, entonces si regreso al apunte, quiere decir que mi entrada iría conectada justamente a la salida del
del voltaje en el capacitor, ahí donde yo les puse int de entrada, entonces esa es la patita 1, entonces ahí tendría que conectar mi 1. Luego la 2 dice que es GND, o en nuestro caso la referencia, quiere decir que iría con ese símbolo que es de ground, que es tierra, y que es compartido justamente aquí con el puente de diodos. Ese es muy importante porque es nuestro negativo, va a ser nuestro negativo, o el cable negro como ustedes lo ven en las fuentes. Y finalmente el 3, que es el output justamente nos dice que esa es nuestra salida y esa va a ser la salida ya rectificada. Entonces ahí es donde nosotros vamos a conectar más cosas, que es lo que ya queremos que funcione a 5 volts. Aquí les da nada más un diagrama bloques de más o menos qué tiene adentro, cómo funciona. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es esta, que me interesa bastante. Es, bueno, ¿para qué voy a ocupar yo mi regulación? Vamos a suponer que ustedes van a ocupar su regulador para, no sé, para cargar un celular, por ejemplo. Un celular tal vez sin carga rápida, pero pues sí un celular. Y entonces vamos a suponer que la mayoría de los celulares a partir de, bueno, del año pasado hacia atrás, la mayoría de los celulares cargaban perfectamente con una salida de 5 volts y 1 amper. Entonces lo primero es ver esto. ¿Cuánto aguanta de entrada mi regulador de voltaje? Es decir, ¿hasta cuánto yo lo puedo subir? ¿Están de acuerdo que si tuviéramos el ejemplo de un transformador que convierte de 120 a 12 volts, entonces si yo le meto 12, estoy en el rango, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, si estoy en el rango, entonces pues es perfecto, yo le puedo meter 12 volts sin problema y voy a poder regular. Importante, aquí me dice que va dentro de 5 a 18. Entonces eso es lo máximo que yo le puedo poner, 18 volts a la entrada, no más. Entonces, por si en algún momento se encuentran un transformador que tiene, por ejemplo, 16 volts, pues todavía está en el rango. Pero hay otros de 24 y los de 24 ya no están en un rango adecuado. Luego, la otra parte importante es acá abajo, en donde dice Output Voltage. Esta también me interesa. Aquí me dice que cuánto yo puedo o qué voy a esperar a la salida en la regulación. Si se dan cuenta, maneja que mínimo voy a ver 4.8, típicamente 5 volts y máximo 5.2. Entonces, de entrada me está asegurando que si yo me mantengo dentro de 5 a 18 volts, me está asegurando por completo que el 7805 se va a mantener en ese rango de voltaje. Entonces, de alguna manera es como si me estuviera diciendo que mi voltaje de rizado máximo, ¿cuánto sería aquí el voltaje de rizado? Como 0.2, ¿no? No. Acuérdense que el voltaje de rizado es el máximo menos el mínimo. Profe, ¿puede acercarle tantito a la Sería de 0.3. 52. 0.3, ¿no? No, es 5.2, ¿no? Es que tiene un puntito o no. El mínimo es 4.8 y el máximo es 5.2. 0.4. No, 0.3. 0.4. 0.4. 0.4. 0.4. Ahí ya se ve mejor, ¿no? Sí. Ok. Entonces, sí, efectivamente, son 0.4. Entonces, aproximadamente nos dice que el voltaje de rizado máximo, o el equivalente del voltaje de rizado máximo, son alrededor de 0.4. Pero eso es una garantía. O sea, de entrada nos dice que eso es el máximo. Ya, y desde luego, la idea es que siempre se mantenga aquí, en el típico, ¿no? Que es 5.0.
Entonces, ¿de qué va a depender esto? De que se mueva de 5.0 cambia a 5.2 o 4.8. Pues va a depender justamente de las variaciones que tengamos a la entrada. Entonces, entre más pequeño sea nuestro voltaje de rizado, pues entonces yo me voy a mantener más cerca del típico que me dice el datasheet. Si yo empiezo a tener voltajes de rizado muchísimo más cambiantes en el tiempo, entonces, por tanto, el regulador también va a empezarse a mover más entre su máximo y mínimo. Entonces, reitero una vez más, razón por la cual es importante un buen voltaje de rizado que sea pequeño. O sea, Entonces, el caso es que no pase del típico. ¿mande? O sea, el caso es que no pase del típico, que Lo se ideal, quede. ajá, exactamente. Lo ideal sería que siempre esté en el típico. Ah, ok. Sin embargo, pues les comentaba, no es completamente ideal, ¿no? O sea, sí voy a tener cierto margen de error, ¿no? Pero la ventaja es que dentro de, por ejemplo, los circuitos lógicos que funcionan a 5 volts y que se considera como un 1 lógico, los 5 volts, ya veremos qué es eso porque tenemos que ver circuitos lógicos también. Entonces, nos dan justamente que, bueno, si te mueves justamente entre 4.75 volts a 5.2 más o menos, lo siguen considerando como equivalente, como un voltaje equivalente. Entonces, razón por la cual, en teoría, la variación es muy poca y se maneja como si todavía fueran los 5, ¿no? Se aproxima a 5. Pero la idea es que en un principio, el diseño sea siempre 5. Si comparamos una fuente viejita o un cargador muy viejito, a lo mejor este voltaje ya no va a ser 5, a lo mejor va a ser 5.1 o 4.9. Si lo comparamos con uno actual, lo ideal es que fuera exactamente 5. Entonces, siempre debo de mantenerme en ese rango aproximadamente. Entonces, finalmente, por ejemplo, este datasheet directamente les da, bueno, pues te doy todos de una vez, ¿no? Ya te di el del 7805, el del 7806, que pues su típico es de 6 volts, es decir, regula 6 volts. Y pues si seguimos bajando, está el 7808, 8 volts. Ok, antes regresaré tantito al 7805. Entonces, por ejemplo, este 7805, por acá arriba, por aquí, creo que es arriba. Ok, otra cosa. También hay que ver qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, si voy a tener un consumo a mi salida de cuánto amperaje, razón por la cual también vimos al principio toda esta parte de teoría de circuitos, porque recordemos que, por ejemplo, la resistencia es un elemento que nos ayuda a controlar, a poder cambiar a un poquito más a nuestro gusto la corriente que circula a través de un dispositivo. Entonces, por ejemplo, otra cosa importante es que nos dice, la salida de este regulador máximo te va a dar 1 ampere. Es decir, que si tú le demandas 100 miliamperes, te lo va a dar. Si tú le demandas 400 miliamperes, te lo va a dar. 500 miliamperes te lo va a dar hasta 1 ampere. Sin embargo, pues nunca se recomienda llevarlo justamente hasta su límite. Entonces, siempre hay que considerar que la demanda debe de ser menor que eso, porque si no, entonces se va a calentar. Algunos en las prácticas vieron que cuando tenían corrientes muy grandes, las resistencias se calentaban, justamente porque hay mucha disipación de calor, es decir, se está disipando mucha potencia, y entonces pues no, lo mismo va a pasar con el regulador de voltaje. Entonces no conviene que nuestros dispositivos se calienten mucho. Entonces lo mejor es tratar siempre de considerar pues una referencia que esté cerca de lo máximo, pero no en lo máximo. Por ejemplo, yo diría 850 miliamperes, pero eso ya es cuestión del diseñador. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pues igual les da el del 7809, igual 9 volts.
el del 7810, 10 volts, el del 7812, 12 volts. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchos reguladores de voltaje. Por ejemplo, en su cargador, aunque ya está un poquito más completo, pues decíamos que está el de 9, que es el 7809, un regulador de 9 volts, y está el 7805 de 5 volts, que decíamos justamente que los de carga rápida conmutan entre esos dos, ¿no? La diferencia es que los cargadores actuales ya traen mucho más electrónica para saber cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Y está el 7815 y bueno, en fin, el 18 hasta el 24. Entonces, hay muchos, ¿no? Sí, básicamente hay subversiones como el 7805A, que por ejemplo, vean esto, el 7805A nos da un mínimo de 4.9 y un máximo de 5.1, o sea, es decir, el voltaje de rizado es de 0.2 volts, es la mitad del otro, ¿están de acuerdo? Entonces, seguramente este que es el 7805A, pues es mucho mejor, conviene mucho más, pero seguramente pues es más caro, ¿no? Y bueno, todos deben de tener sus versiones más bonitas. Y bueno, esto es lo último que quiero que veamos. Les dice que forzosamente el regulador de voltaje debe de ir de esta manera. No importa cuál, el primer circuito que aparece es esto. Nos dice que debe de ir armado de esta manera. Es decir, con un capacitor a la entrada y un capacitor a la salida. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente los capacitores aparecen y pues claramente se puede apreciar que pues sigue habiendo como etapas de pre y post filtrado en el regulador pues de voltaje, ¿no? Entonces, los capacitores nuevamente fungen como filtros, igualito que la etapa de filtrado. Una vez más, razón por la cual el regulador de voltaje muchas veces es como una segunda etapa de filtrado. Pero con componentes aquí, o bueno, con una estructura un poquito más compleja para evitar justamente que aunque cambie mucho el voltaje, o sea, por ejemplo, yo de input le meto 18, que es mi máximo, pues aquí siga teniendo algo cercano a los 5 volts. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Y bueno, en el caso de que tengan cosas mucho más complejas, pues aquí les dice qué poner, qué extras poner, dependiendo de si hay alguna otra aplicación. En nuestro caso solo nos vamos a ocupar de la que dice figura número 5, DC Parameters, pero igual les da otros circuitos que la misma compañía probó, funcionó bien, y entonces pues les da justamente como pequeños, ¿cómo decirlo?, tips o ayudas por si necesitan hacer algo en especial o si necesitan cambiar algún parámetro en especial. Entonces, bueno, y también es importante recalcar que existen reguladores de voltaje, por ejemplo, que les dicen de 5 a 12. Por ejemplo, este que es muchísimo más ya complejo. Y bueno, claro, entre más complejidad va ofreciendo otras ventajas. Existen las fuentes, por ejemplo, esto que es una fuente mixta, quiere decir que tiene voltaje positivo y voltaje negativo, más 15, menos 15 volts. Y bueno, por ejemplo, aquí también les da algo parecido a cómo pueden hacerlo con una fuente. Y bueno, les da muchas posibles aplicaciones. Lo que también quiero comentarles es que, bueno, estos son reguladores de voltaje fijos. Es decir, ustedes le ponen algo a la entrada, 5 volts, y 10 volts, 9 volts, o lo que sea, que esté dentro del margen, pero a la salida siempre van a tener algo fijo, 5. Existen también algo que son las fuentes reguladas. Y las fuentes reguladas quiere decir que yo le meto, por ejemplo, 18 y yo puedo mover mi salida en todo ese rango de valores, es decir, de 18 a 1 volt, pero de forma continua.
Entonces esas son fuentes reguladas de voltaje y también básicamente lo que requiere nada más es implementar un regulador especial de voltaje. Hay bastantes, pero bueno, básicamente la idea es exactamente la misma. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. 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 Ok, entonces pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí.